El multimillonario texano, Allen, vio cómo su mundo se desploma en cuestión de horas. Aquel día las autoridades federales lo acusaron de dirigir un fraude de 7.200 millones de dólares, uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia moderna, tan gigantesco que atrapó a inversionistas en más de 100 países, bancos, gobiernos, diplomáticos. Todos fueron víctimas de su engaño, y lo que nadie imaginaba es que aquel hombre terminaría arruinando la vida de miles de personas. Esta es la historia de Allen Stanford y la caída del hombre considerado el mayor estafador del Caribe. Allen creció en Mexia, Texas, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre administraba una pequeña agencia de seguros, lo que le dio su primer acercamiento al mundo financiero. Cuando estaba joven ya mostraba una gran ambición, aunque sus primeros intentos empresariales no fueron especialmente exitosos. A finales de los años 70, abrió un gimnasio que terminó fracasando, empujándolo a buscar nuevas oportunidades. Fue entonces durante la crisis petrolera de los años 80, cuando encontró una vía más estable trabajando junto a su padre en los negocios inmobiliarios, aunque esto no era suficiente, así que decidió entrar al sector bancario y compró un pequeño banco en Montgomery, Texas, convencido de que podía convertirlo en una institución rentable. Sin embargo, su falta de experiencia, el desorden administrativo y ciertas prácticas financieras cuestionables llamaron rápidamente la atención de los reguladores estatales. El banco terminó intervenido por problemas de solvencia y mala gestión. Ese golpe no solo significó una pérdida económica, ya no tendría la libertad necesaria para operar como él quería. Conscientemente empezó a buscar un entorno donde las reglas fueran más flexibles, y después de mucho tiempo, a finales de los 80, se mudó al Caribe, una región conocida por su baja supervisión bancaria, leyes opacas y gobiernos deseosos de atraer capital extranjero. Su primera parada fue en Montserrat, una pequeña isla británica, donde comenzó a establecer contactos y a explorar el sistema financiero local. Sin embargo, en 1989, tras varios escándalos financieros en la región, las autoridades endurecieron las regulaciones. Stanford entendió que necesitaba un territorio aún más permisivo. Entonces llegó a Antigua y Barbuda, un país independiente en el Caribe oriental. En esos años, la isla se había convertido en un destino muy atractivo para capitales internacionales. Su sistema de banca, que ofrecía una gran privacidad, bajas cargas fiscales y regulaciones más flexibles. Antigua se había convertido en uno de los paraísos financieros preferidos por inversionistas extranjeros, y los políticos locales estaban desesperados por atraer a cualquier empresario dispuesto a invertir en la isla. Allen no solo fue bien recibido, fue tratado como un salvador económico. La situación llegó a tal punto que el propio regulador financiero de la isla, Leroy King, terminó implicado años más tarde en el esquema de corrupción. Stanford había encontrado el lugar perfecto, lejos de los reguladores estadounidenses y amparado por un sistema financiero indulgente. Fundó su proyecto más importante, Stanford International Bank, la entidad que pronto se convertiría en el centro de su imperio y en el corazón del fraude masivo que cambiaría su vida y la de miles de personas. Una vez establecido en Antigua, no quería parecer un empresario extranjero más, quería ser visto como un millonario carismático, cercano al pueblo, amante del lujo y del estilo de vida isleño. Escogió el vínculo perfecto, el cricket, el deporte más importante y culturalmente arraigado en la región. Invirtió cifras que ningún otro empresario había puesto sobre la mesa, patrocinó ligas locales, compró equipos completos y financió estadios, pero su movimiento más llamativo fue la creación del Stanford 2020, un torneo de cricket que repartía premios millonarios jamás vistos en el Caribe para los jugadores locales. Era la primera vez que una competición ofrecía cheques capaces de cambiarles la vida. Los partidos se transmitían internacionalmente y el nombre Stanford aparecía en cada banner, cada camiseta y cada nota de prensa. El espectáculo deportivo era solo una parte de su estrategia. Su filantropía se extendía al ámbito político y social, financiaba proyectos públicos, remodelaba estaciones de policía, donaba ambulancias, ofrecía becas educativas y entregaba directamente dinero al gobierno, lo que reforzaba su reputación de benefactor regional. Muy pronto todo ese espectáculo no pasó desapercibido. Las inversiones y sus supuestas ayudas comenzaron a darle algo más valioso que la fama, acceso. Él empezó a codearse con altos funcionarios, se convirtió en invitado especial en reuniones de estado, eventos diplomáticos y actos oficiales. Era el millonario que estaba haciendo más por las islas que el propio gobierno. Y todo esto tenía una meta clara: proyectar la imagen de un hombre del que nadie sospecharía jamás y que nunca se atreverían a cuestionar. Quería reforzar aún más la idea de: si Stanford tiene tanto dinero como dice, entonces su banco debe ser legítimo, y esa fue su verdadera jugada maestra.
Aunque la clave que atrajo a los inversionistas fue un producto que en papel sonaba irresistible: certificados de depósito, los famosos CDS, que ofrece una tasa de interés a cambio de que el cliente se comprometa a no retirar el dinero durante un tiempo determinado. Sin embargo, lo que la banca prometía no eran CDS comunes. Mientras los bancos estadounidenses ofrecían tasas del 3 o 4%, él prometía el doble o incluso el triple, supuestamente gracias a inversiones internacionales, seguras y variadas. Era la oferta perfecta para cualquier persona que buscara estabilidad y rendimiento al mismo tiempo. Pero la realidad era radicalmente distinta. Nunca se invirtió un solo dólar en los mercados internacionales que prometían. No había bonos ni fondos diversificados, ni inversiones reales de ningún tipo. El dinero simplemente entraba por una puerta y salía por la otra. El funcionamiento era simple y devastador. Los nuevos depósitos se usaban para pagar a los inversionistas antiguos, creando la ilusión de que el banco era extraordinariamente rentable. Los estados financieros que mostraba estaban completamente falsificados por su equipo interno para mantener el engaño. Todo ello alimentaba la confianza de los clientes y atraía más dinero, manteniendo el esquema en marcha. Era un Ponzi de manual, pero con un detalle que lo hacía infinitamente más peligroso. Estaba cubierto por un supuesto banco internacional multimillonario, oficinas de lujo, empleados entrenados, publicidad sofisticada y auditorías ficticias que engañaban incluso a los reguladores estadounidenses, hasta que, como siempre ocurre en estas historias, la realidad terminó por alcanzarlo. A diferencia del caso de Bernie Madoff, conocido por ser el creador del mayor esquema Ponzi de la historia y uno de los estafadores más infames de Wall Street, Madoff operaba prácticamente solo en la parte técnica del fraude. Muy pocas personas dentro de su firma conocían la verdad. En el caso de Stanford, en cambio, aparece una figura clave que terminó cambiándolo todo: James Davis, su mano derecha, y el único hombre que realmente entendía cómo funcionaba el imperio desde adentro. Él no era un empleado cualquiera, era el director financiero, tenía acceso total a las finanzas, las cuentas internas y los movimientos de dinero. Logró ocultarlo todo, pero la presión empezó a acumularse, no solo desde adentro, sino también desde afuera, porque aquí es donde entra la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la agencia encargada de regular los mercados financieros, investigar fraudes y proteger a los inversionistas. Es en teoría la primera barrera contra esquemas Ponzi como los de Allen. Y lo más increíble es que desde 2002, analistas financieros independientes ya estaban enviando reportes y advertencias formales a la SEC. En estos documentos señalaban exactamente lo que era evidente para cualquier experto: las tasas de interés del banco de Stanford eran demasiado altas para ser reales, los estados financieros no tenían sustento, y las auditorías parecían producidas para encubrir irregularidades. Pero aún así no pasó nada. La SEC ignoró o desestimó las alertas durante casi una década completa. Ustedes se preguntarán el por qué. Porque Stanford no era un estafador cualquiera, tenía conexiones políticas tanto en Estados Unidos como en el Caribe. A ojos del público y de muchos funcionarios, él era el tipo de persona que no podía equivocarse. Lo convirtió en alguien prácticamente intocable. La SEC, limitada por falta de recursos, mala coordinación interna y decisiones cuestionables, fue completamente incapaz de detenerlo, incluso cuando los datos gritaban fraude desde lejos. Aunque en 2008 el mundo entero entra en uno de los momentos financieros más críticos de la historia moderna. La crisis hipotecaria en Estados Unidos estalla, los mercados globales caen en picada, bancos históricos se declaran en quiebra y el miedo se apodera de millones de inversionistas. Y cuando hay pánico, todos hacen lo mismo, corren a retirar su dinero. Eso para cualquier negocio legítimo es un desafío, pero para un esquema Ponzi es una sentencia de muerte. Miles de clientes del Stanford International Bank, preocupados por la volatilidad económica, comenzaron a solicitar retiros masivos. Lo que siguió fue la prueba que ningún esquema de este tipo puede superar. El banco no tenía liquidez real porque nunca, en todos esos años, había invertido el dinero en los mercados que prometía. Todo el imperio de Stanford, las mansiones, el torneo de cricket, los lujosos edificios corporativos, dependían de una sola condición: que nadie intentara recuperar su dinero al mismo tiempo. Y ahora todos lo querían de vuelta. La fachada quedó destruida de inmediato. Las autoridades estadounidenses, que habían sido criticadas durante años por no actuar, finalmente se movieron. En febrero de 2009, el FBI ejecutó operativos simultáneos en las oficinas de Stanford, en Houston y en Antigua, incautando computadoras, documentos, estados financieros. Ese mismo mes, la pieza clave del rompecabezas, James Davis,
confesó todo, admitió haber llevado doble contabilidad, haber maquillado balances y haber participado activamente en la construcción del fraude. Él y sus cómplices habían sobornado reguladores antigüeños para evitar una supervisión real, donde poco después Leroy King, el regulador de la Comisión de Servicios Financieros de Antigua, según la investigación, había recibido pagos en efectivo y otros beneficios de Stanford. Con esta confesión el caso quedó completamente al descubierto. El 17 de febrero de 2009, Allen fue arrestado en Virginia y formalmente acusado de operar uno de los esquemas Ponzi más grandes y ambiciosos de la historia moderna, valorado en 7.200 millones de dólares. En 2012, tras un largo juicio federal en Texas, Allen Stanford es declarado culpable de fraude, obstrucción de la justicia y conspiración. El juez no tuvo piedad, lo sentenció a 110 años de prisión, asegurando que él había demostrado una descarada falta de remordimiento y que su esquema había destruido vidas en todo el mundo. Aún así, la caída del imperio no terminó con Stanford. Sus conocidos también enfrentaron a la justicia. James Davis se declaró culpable en 2009 y en 2013 fue condenado a 5 años de prisión, además de 3 años de libertad supervisada y una orden de restitución de $1.000 millones. Y el hombre que debía vigilarlo todo, Leroy King, también cayó tras años de evasión. Fue extraditado a Estados Unidos y en 2021 recibió una condena de 10 años de cárcel por recibir sobornos y obstruir a la investigación de la SEC. King moriría más tarde cumpliendo su sentencia. El daño fue gigantesco. Investigadores estimaron que existieron más de 30.000 víctimas en 113 países, desde jubilados que confiaron sus ahorros hasta empresarios que apostaron fortunas enteras. A pesar de los esfuerzos de recuperación, solo se pudo rescatar una fracción mínima del dinero perdido. La mayoría de los afectados nunca recuperó ni el 1% de su inversión, y muchos quedaron endeudados o arruinados de por vida. Así termina la historia del hombre detrás de una de las estafas más grandes de las que se tiene registro. Y si te apasionan los fraudes, los impostores brillantes y las estafas que sacudieron al mundo, considera suscribirte. Aquí siempre encontrarás historias interesantes.